Quiero que imagines algo por un momento. ¿Qué pasaría si la persona en la que más piensas hoy dejara de buscarte para siempre sin mensajes, sin llamadas, sin explicaciones, sin despedidas, solo silencio? Porque la verdad es que muchas personas no están sufriendo por una ausencia, están sufriendo por una expectativa. Están sufriendo por la esperanza de que alguien vuelva, escriba, cambie o finalmente les dé el amor que llevan tanto tiempo esperando. Y mientras esperan, su vida se queda en pausa. Déjame decirte algo que puede doler, pero que también puede liberarte. La persona que se está alejando de ti no tiene actualmente el mayor poder en esta historia. Lo tiene la versión de ti que está olvidando quién es por intentar conservar a alguien. Porque existe una tragedia silenciosa que destruye más corazones que cualquier ruptura. No ocurre cuando alguien se va, ocurre cuando en el intento desesperado de impedir que se vaya, comienzas a abandonarte a ti mismo. Empiezas a justificar lo injustificable. Empiezas a aceptar menos de lo que mereces. Empiezas a negociar tu dignidad por pequeñas dosis de atención. Y poco a poco conviertes a una persona en el centro de un universo que debería girar alrededor de tu propósito, tus valores y tu crecimiento. Pero aquí aparece una de las verdades más profundas de la psicología humana. Las personas suelen correr detrás de aquello que sienten que están perdiendo, pero rara vez valoran aquello que siempre permanece disponible sin límites. Por eso, mientras más persigues desde la necesidad, más te alejas de tu poder. Y mientras más te alejas de tu poder, más difícil se vuelve recuperar el respeto, la paz y la claridad que necesitas para tomar buenas decisiones. Hoy no quiero hablarte de cómo hacer que alguien vuelva. Quiero hablarte de algo mucho más importante. Quiero hablarte de cómo evitar perderte a ti mismo antes de que sea demasiado tarde. Porque tal vez el verdadero problema nunca fue que alguien te ignorara. Tal vez el verdadero problema es que llevas demasiado tiempo ignorando tu propio valor. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a compartir contigo 10 claves que pueden cambiar por completo la manera en que enfrentas el rechazo, la distancia y la incertidumbre. Y cuando termines de escuchar este mensaje, descubrirás que la pregunta más importante no es por qué alguien se alejó. La pregunta más importante es ¿qué versión de ti van a ser a partir de esa experiencia? Quiero que escuches esto con el corazón abierto, porque probablemente es una de las verdades más difíciles de aceptar cuando alguien comienza a ignorarte y alejarse de tu vida. Existe una diferencia enorme entre luchar por una relación y perseguir desesperadamente a una persona que ya decidió tomar distancia. Muchas veces confundimos amor con insistencia. Creemos que si enviamos un mensaje más, si damos una explicación más, si hacemos un esfuerzo más, lograremos recuperar aquello que sentimos que estamos perdiendo. Pero la realidad es que el amor nunca florece bajo presión. El amor auténtico necesita libertad para existir. He conocido personas extraordinarias que terminaron perdiéndose a sí mismas mientras intentaban evitar que alguien más se fuera. Personas que despertaban pensando en qué mensaje enviar, que revisaban constantemente el teléfono esperando una respuesta, que analizaban cada palabra, cada silencio y cada señal buscando una esperanza. Y mientras toda su energía estaba enfocada en alguien más, su propia vida comenzaba a deteriorarse silenciosamente. La vida me enseñó algo que al principio fue doloroso comprender. Cuando una persona comienza a alejarse, tu primera responsabilidad no es recuperarla. Tu primera responsabilidad es no perderte tú, porque cuando el miedo al abandono toma el control, empezamos a actuar desde la carencia. Y la carencia tiene una característica peligrosa. Nos hace olvidar nuestro valor. Nos hace creer que la felicidad depende de una sola persona. Nos convence de que sin esa presencia no estaremos completos. Pero eso no es amor. Eso es dependencia emocional disfrazada de amor. Recuerdo momentos en los que también experimenté la ansiedad de querer respuestas inmediatas. Quería entender lo que estaba ocurriendo.
Quería encontrar una explicación que calmara la incertidumbre, pero con el tiempo descubrí que algunas respuestas no llegan porque las persigues. Llegan cuando recuperas la serenidad suficiente para observar la realidad tal como es. Por eso quiero invitarte a hacer algo que parece sencillo, pero que puede transformar completamente tu situación. Reduce la iniciativa constante de contacto, no porque quieras castigar a alguien, no porque estés jugando un juego emocional. Hazlo porque necesitas volver a escucharte a ti mismo, porque cada mensaje impulsivo que envías desde la desesperación te aleja un poco más de tu centro emocional. También evita buscar respuestas en momentos de ansiedad. Las emociones intensas rara vez producen decisiones sabias. Respira, espera, permite que el tiempo haga parte del trabajo que hoy intentas resolver a la fuerza. Y utiliza toda esa energía que has estado invirtiendo en perseguir a alguien para reenfocarte en ti. Regresa a tus proyectos, regresa a tus sueños, regresa a las actividades que te hacían sentir vivo antes de que esta situación ocupara tanto espacio en tu mente. Porque la verdad es que no puedes obligar a nadie a quedarse, pero sí puedes decidir no abandonarte mientras alguien más se aleja. Y el día que recuperas tu centro emocional, dejas de perseguir personas y comienzas a recuperar tu poder. Y cuando dejas de perseguir a quien se está alejando, sucede algo que muchas personas temen profundamente. Aparece el silencio, ese silencio que incomoda, ese silencio que genera preguntas, ese silencio que parece eterno cuando tu corazón está buscando respuestas. Pero quiero decirte algo que aprendí después de muchas experiencias difíciles. El silencio no siempre es un enemigo. A veces es el maestro que revela verdades que las palabras llevaban demasiado tiempo ocultando. La mayoría de las personas tienen miedo al silencio porque lo interpreta como una pérdida. Cuando alguien deja de escribir, deja de llamar o deja de mostrar el mismo interés de antes, inmediatamente intentamos llenar ese vacío. Buscamos explicaciones, creamos conversaciones imaginarias. Justificamos comportamientos, inventamos razones para protegernos del dolor, pero mientras más intentamos llenar ese espacio, menos oportunidad tenemos de ver la realidad tal como es. La vida me enseñó que muchas personas muestran sus verdaderas intenciones cuando desaparece la presión de responder. Mientras existe insistencia, mensajes constantes o intentos continuos de mantener la conexión, es difícil saber qué tan genuino es el interés del otro. Pero cuando aparece el espacio, cuando desaparece la persecución y el silencio ocupa su lugar, la verdad comienza a salir a la superficie. Recuerdo momentos en los que también luché contra esa necesidad de obtener respuestas inmediatas. Quería entender qué estaba pasando, quería escuchar palabras que me devolvieran tranquilidad. Pero descubrí algo poderoso. Las palabras pueden confundir, las promesas pueden cambiar, las explicaciones pueden ser manipuladas. Las acciones, en cambio, tienen una honestidad difícil de ocultar. Por eso quiero invitarte a dejar de llenar cada silencio con explicaciones. No asumas responsabilidades que no te corresponden. No construyas historias para justificar comportamientos que ya están mostrando una dirección clara, porque muchas veces el problema no es que no entendamos lo que está ocurriendo. El problema es que no queremos aceptar lo que estamos viendo. También quiero que aprendas a observar acciones más que promesas. He visto personas decir que aman mientras se alejan. He visto personas prometer compromiso mientras demuestran indiferencia. He visto personas hablar de futuro mientras desaparecen en el presente. Y fue precisamente ahí donde comprendí que las palabras tienen valor solamente cuando están respaldadas por comportamientos consistentes. El silencio también tiene otra función importante. Te permite observar sin la distorsión de la urgencia emocional. Cuando dejas de correr detrás de respuestas, empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Comienzas a reconocer patrones. Empiezas a entender quién realmente desea estar presente y quién solo permanecía mientras todo resultaba cómodo. Y aquí aparece una de las lecciones más difíciles, pero también más liberadoras. Permite que el tiempo muestre la realidad.
No intentes acelerar procesos que necesitan revelarse por sí solos. El tiempo tiene una capacidad extraordinaria para desenmascarar intenciones, aclarar confusiones y mostrar la verdad que las emociones a veces intentan ocultar. Porque cuando dejas de temerle al silencio, descubres que muchas respuestas llegan sin necesidad de hacer una sola pregunta. Y la verdad que revela el silencio suele ser más poderosa que cualquier explicación que podrías haber recibido. Y cuando el silencio empieza a revelar verdades que las palabras habían mantenido ocultas, aparece otro desafío mucho más profundo. El desafío de controlar la desesperación que nace cuando no obtenemos las respuestas que queremos. Porque si hay algo que puede empujarte a cometer errores emocionales, es la ansiedad de sentir que estás perdiendo a alguien. Quiero que seas completamente honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has tomado tu teléfono para revisar si llegó un mensaje? ¿Cuántas veces has releído conversaciones antiguas buscando señales que te devuelvan esperanza? ¿Cuántas veces has imaginado escenarios, respuestas o explicaciones simplemente porque el silencio se volvió demasiado incómodo? Todos hemos pasado por ahí. Todos hemos experimentado ese impulso de querer recuperar el control cuando sentimos que algo importante se está alejando de nuestras manos. Pero la vida me enseñó una verdad que cambió profundamente mi manera de enfrentar estas situaciones. La desesperación rara vez acerca a las personas. En la mayoría de los casos las aleja aún más. Porque cuando actuamos desde la ansiedad, dejamos de proyectar seguridad y comenzamos a transmitir necesidad. Y la necesidad excesiva tiene una energía que las personas perciben, incluso cuando no se expresa directamente con palabras. Recuerdo momentos en los que sentía una urgencia inmensa por obtener respuestas. Pensaba que si lograba entender lo que estaba ocurriendo, el dolor disminuiría. Creía que una conversación más, un mensaje más o una explicación más podían resolver la incertidumbre. Pero descubrí algo importante. La ansiedad no se calma obteniendo más respuestas externas. Se calma construyendo más estabilidad interna. Por eso quiero que entiendas que el verdadero problema no es la incertidumbre. El verdadero problema es nuestra incapacidad para convivir con ella. Queremos resolver todo inmediatamente. Queremos garantías, queremos certezas, queremos saber exactamente qué ocurrirá mañana, pero la vida no funciona así. Y las relaciones humanas, mucho menos. Cuando alguien se aleja, aparece una oportunidad extraordinaria para fortalecer una habilidad que cambiará muchas áreas de tu vida: la capacidad de tolerar la incertidumbre temporal. Porque mientras dependas de respuestas inmediatas para sentir paz, tu estabilidad emocional siempre estará en manos de factores externos. Por eso quiero invitarte a controlar el impulso de revisar constantemente mensajes, redes sociales o señales que alimenten tu ansiedad. Cada vez que cedes a esa compulsión, refuerzas la idea de que tu tranquilidad depende de algo que ocurre fuera de ti y eso te debilita. También quiero que practiques algo tan simple como poderoso: la respiración consciente. Cuando sientas que la ansiedad comienza a dominarte, detente. Respira profundamente, regresa al momento presente, porque muchas veces el sufrimiento no está ocurriendo en la realidad, está ocurriendo en las historias que nuestra mente está construyendo sobre el futuro. Y finalmente, aprende a convivir con la incertidumbre sin intentar eliminarla inmediatamente, porque algunas respuestas necesitan tiempo, algunas situaciones necesitan espacio y algunas verdades solo aparecen cuando dejamos de perseguirlas desesperadamente. He comprobado una y otra vez que las personas emocionalmente fuertes no son las que nunca sienten ansiedad, son las que no permiten que la ansiedad tome decisiones por ellas. Porque el día que sustituyes la urgencia por estabilidad emocional, recuperas algo mucho más valioso que una respuesta. Recuperas el control de tu propia vida. Y cuando comienzas a recuperar el control de tus emociones, sucede algo que muchas personas intentan evitar durante toda su vida. Empiezas a mirar hacia adentro, porque mientras estás ocupado persiguiendo respuestas externas, rara vez tienes tiempo para hacerte las preguntas que realmente importan. Pero cuando el silencio aparece,
cuando la distancia se vuelve evidente y cuando la incertidumbre deja de poder distraerte, te encuentras frente a frente con una realidad incómoda. Quizás esta situación no solo está revelando quién es la otra persona, quizás también está revelando partes de ti que necesitan ser sanadas. Quiero que escuches esto con atención. No todo dolor llega para destruirte. Algunas heridas llegan para mostrarte algo que llevabas demasiado tiempo ignorando. Y aunque nadie desea atravesar una crisis emocional, muchas de las transformaciones más profundas nacen precisamente en esos momentos donde el corazón se rompe y las certezas desaparecen. La vida me enseñó que el dolor tiene una característica extraordinaria. Siempre señala algo. A veces señala una pérdida, a veces señala una expectativa no cumplida y muchas veces señala una herida antigua que ya existía mucho antes de que esta persona apareciera en tu vida. Por eso dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de maneras completamente diferentes. Porque no solo reaccionamos a lo que está ocurriendo, también reaccionamos a todo lo que esa experiencia despierta dentro de nosotros. Recuerdo momentos difíciles donde creí que estaba sufriendo únicamente por la distancia de alguien. Pero cuando tuve el valor de observar más profundamente, descubrí que detrás de ese dolor existían otros temas. Miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a no ser suficiente, inseguridades que llevaban años escondidas y que ahora estaban utilizando aquella situación para manifestarse. Y fue entonces cuando comprendí algo que cambió mi manera de enfrentar las crisis. El dolor puede convertirse en una prisión o en un maestro. Todo depende de cómo decides relacionarte con él. Por eso quiero invitarte a hacer algo que muchas personas evitan. Escribe lo que esta situación está despertando en ti. No escribas únicamente lo que hizo la otra persona. Escribe lo que sientes. Escribe aquello que temes. Escribe aquello que te duele. Porque cuando los pensamientos permanecen atrapados en la mente suelen crecer. Cuando los llevas al papel comienzan a aclararse. También identifica los miedos recurrentes que aparecen una y otra vez. Pregúntate si realmente estás sufriendo por la situación actual o si parte de tu reacción está conectada con heridas más antiguas que todavía necesitan atención. Y algo todavía más importante, deja de buscar culpables y comienza a buscar crecimiento. Porque mientras toda tu energía esté enfocada en señalar responsables, tendrás muy poca energía disponible para transformarte. No estoy diciendo que ignores errores o comportamientos injustos. Estoy diciendo que tu evolución vale más que tu necesidad de encontrar a quién culpar. Las personas más fuertes que he conocido no son aquellas que nunca fueron heridas. Son aquellas que utilizaron sus heridas como puertas hacia una comprensión más profunda de sí mismas. Porque cuando conviertes el dolor en autoconocimiento, la crisis deja de ser solamente una pérdida y comienza a convertirse en una de las experiencias más valiosas de tu crecimiento. Y cuando comienzas a utilizar el dolor como una oportunidad para conocerte mejor, inevitablemente llegas a una de las revelaciones más importantes de todo este proceso. Descubres que gran parte de tu sufrimiento no proviene únicamente de que alguien se esté alejando, proviene de algo mucho más profundo. Proviene de haber colocado demasiado de tu felicidad, de tu identidad y de tu estabilidad emocional en una sola persona. Quiero que te hagas una pregunta con absoluta honestidad. Antes de que esta persona ocupara tanto espacio en tu mente, ¿cómo era tu vida? ¿Qué cosas te apasionaban? ¿Qué sueños perseguías? ¿Qué actividades te hacían sentir vivo? Porque muchas veces, cuando una relación se convierte en el centro absoluto de nuestra existencia, dejamos de alimentar otras áreas importantes de nuestra vida. Y sin darnos cuenta, comenzamos a construir un mundo donde una sola persona sostiene una cantidad de peso emocional que nadie debería cargar. La vida me enseñó que amar profundamente no significa convertir a alguien en el eje de tu universo, significa compartir tu vida sin abandonar la tuya. Pero muchas personas confunden amor con dependencia emocional. Poco a poco dejan de cultivar sus amistades, abandonan proyectos personales, descuidan intereses que antes los hacían crecer.
Y cuando la relación comienza a tambalearse, sienten que todo su mundo se derrumba porque habían construido demasiado alrededor de una sola fuente de bienestar. Recuerdo momentos donde observé a personas extraordinarias perderse completamente en relaciones que parecían prometedoras. Todo giraba alrededor de esa persona. Su estado de ánimo dependía de un mensaje. Su tranquilidad dependía de una llamada. Su felicidad dependía de la atención que recibían. Y cada vez que veía eso, comprendía la misma verdad. Ningún ser humano debería tener tanto control sobre la estabilidad emocional de otro, porque cuando toda tu felicidad depende de alguien, también entregas el poder de destruir esa felicidad. Y ese es un precio demasiado alto. Por eso quiero invitarte a reconstruir una vida rica en propósito propio. Una vida donde el amor sea importante, pero no sea lo único importante. Una vida donde las relaciones complementen tu felicidad, pero no la definan completamente. Comienza retomando actividades que habías abandonado. Quizás hay pasiones que dejaste en pausa. Tal vez existen sueños que postergaste mientras intentabas sostener una conexión que ahora te está generando dolor. Regresa a ellos. No porque quieras distraerte. Regresa porque esas partes de ti también merecen atención. Fortalece amistades y relaciones saludables. Las crisis emocionales suelen aislarnos, nos hacen creer que debemos enfrentar todo solos. Pero muchas veces la sanación ocurre precisamente cuando volvemos a conectar con personas que nos recuerdan quiénes somos más allá de una situación específica. Y dedica tiempo a tus metas personales, porque cada paso que das hacia tu crecimiento fortalece una verdad fundamental. Tu vida sigue teniendo dirección, propósito y significado, independientemente de lo que ocurra con esta persona. He comprobado una y otra vez que las personas más fuertes no son aquellas que nunca aman intensamente. Son aquellas que nunca dejan de construirse a sí mismas mientras aman. Porque cuando recuperas tu propósito, descubres que nadie debería convertirse en el centro absoluto de tu mundo. Y el día que vuelves a convertirte en protagonista de tu propia vida, comienzas a recuperar la libertad que habías entregado sin darte cuenta. Y cuando vuelves a convertirte en protagonista de tu propia vida, comienzas a mirar la situación con una claridad que antes era imposible. Porque mientras el miedo domina tus emociones, tiendes a aferrarte a las palabras. Te aferras a promesas, a recuerdos, a posibilidades y a explicaciones. Pero cuando recuperas tu centro emocional, empiezas a observar algo mucho más confiable que las palabras, los hechos. Y es aquí donde muchas personas enfrentan una de las lecciones más difíciles de aceptar. La ausencia también comunica, el silencio también comunica, la distancia también comunica. No siempre de la manera que queremos escuchar, pero comunica. Quiero que pienses en esto por un momento. Si alguien te dice que le importas, pero nunca encuentra tiempo para ti, ¿qué deberías creer? Si alguien habla de compromiso, pero constantemente se aleja cuando las cosas requieren esfuerzo, ¿qué deberías observar? Si alguien promete presencia, pero sus acciones muestran indiferencia, ¿cuál es el mensaje real? La respuesta es más simple de lo que muchas veces queremos admitir. Las acciones suelen revelar la verdad que las palabras intentan suavizar. La vida me enseñó que una de las formas más comunes de sufrimiento emocional es enamorarnos de las explicaciones mientras ignoramos los comportamientos. Nos aferramos a lo que alguien dice porque aceptar lo que alguien hace puede resultar doloroso. Entonces comenzamos a justificar señales evidentes, inventamos razones, creamos excepciones. Nos convencemos de que la situación cambiará si tenemos suficiente paciencia. Recuerdo momentos en los que también quise creer más en las palabras que en los hechos. Quería pensar que ciertas promesas eventualmente se cumplirían. Quería confiar en posibilidades futuras porque aceptar la realidad presente resultaba incómodo. Pero con el tiempo comprendí algo que transformó muchas de mis decisiones. La verdad de una relación no se encuentra en las intenciones declaradas, se encuentra en los comportamientos repetidos. Por eso quiero invitarte a evaluar patrones, no momentos aislados. Todos podemos cometer errores,
todos podemos atravesar etapas difíciles, pero existe una diferencia enorme entre una dificultad temporal y un comportamiento consistente. Las personas muestran sus prioridades a través de aquello para lo que encuentran tiempo, energía y disposición de manera recurrente. También quiero que dejes de justificar señales evidentes, porque cada vez que ignoras lo que está ocurriendo frente a tus ojos, prolongas una confusión que podría terminar mucho antes. No se trata de volverte pesimista, no se trata de asumir lo peor, se trata de mirar la realidad con honestidad y observa el nivel real de interés demostrado, no el interés imaginado, no el interés prometido, no el interés que esperas que exista. Observa el interés que se manifiesta a través de acciones concretas, porque ahí es donde encontrarás las respuestas que llevas tanto tiempo buscando. He aprendido que las personas rara vez necesitan explicar quiénes son durante largos periodos de tiempo. Eventualmente lo muestran con su presencia, lo muestran con sus prioridades, lo muestran con la manera en que aparecen cuando realmente importa. Y aunque aceptar ciertas verdades puede doler, ignorarlas suele doler mucho más. Porque cuando aprendes a escuchar lo que las acciones están diciendo, dejas de vivir atrapado en las excusas y comienzas a construir tu vida sobre la realidad. Y cuando comienzas a construir tu vida sobre la realidad y no sobre las excusas, llegas a una verdad que tiene el poder de sanar muchas de las heridas que produce el rechazo. Porque después de observar las acciones, aceptar la distancia y reconocer aquello que realmente está ocurriendo, aparece una pregunta silenciosa que suele atormentar a muchas personas. Si alguien se aleja de mí, ¿significa que no soy suficiente? Quiero que escuches esto con toda la atención de tu corazón. No, 1000 veces no. El hecho de que alguien no vea tu valor no significa que tu valor haya desaparecido. El hecho de que alguien no te elija no significa que no seas digno de ser elegido. El hecho de que alguien no reconozca lo que eres capaz de ofrecer no reduce ni una sola parte de lo que realmente eres. Sin embargo, la mente humana tiene una tendencia peligrosa. Cuando experimentamos rechazo, solemos convertir un evento externo en una conclusión interna. Alguien se aleja y comenzamos a cuestionar nuestra apariencia, nuestra personalidad, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de amar o incluso nuestro futuro. Poco a poco permitimos que la opinión o la decisión de una persona se convierta en el juez de nuestro valor personal. La vida me enseñó que este es uno de los errores más destructivos que podemos cometer. Porque cuando entregas a otras personas la autoridad para definir cuánto vales, también les entregas el poder de destruir tu autoestima cada vez que sus decisiones no coinciden con tus expectativas. Recuerdo momentos en los que también enfrenté decepciones que me hicieron cuestionarme. Momentos donde era más fácil culparme que aceptar que simplemente algunas personas no estaban destinadas a permanecer en mi camino. Pero con el tiempo comprendí algo extraordinario. El valor de una persona no se mide por quién se queda o quién se va. Se mide por la integridad con la que vive, por los principios que sostiene y por la capacidad que tiene de seguir creciendo incluso después de una pérdida. Por eso quiero que empieces a construir una autoestima que no dependa de la validación externa, porque los aplausos son inestables, la aprobación es cambiante, las opiniones son subjetivas. Pero la relación que tienes contigo mismo puede convertirse en una fuente de fortaleza permanente. Haz una lista de tus fortalezas, no para alimentar el ego. Hazlo para recordar quién eres cuando el dolor intenta convencerte de lo contrario. Recuerda tus capacidades, tus logros, tu resiliencia, tu capacidad de levantarte después de las caídas y todo aquello que has superado a lo largo de tu vida. También celebra tus avances personales. Muchas veces esperamos reconocimiento externo para sentir orgullo de nosotros mismos, pero algunas de las victorias más importantes ocurren en silencio. Son cambios internos que nadie ve, pero que transforman completamente nuestra manera de vivir. Y algo todavía más poderoso: cumple los compromisos que haces contigo mismo.
porque cada promesa que cumples fortalece la confianza que tienes en tu propia capacidad. Y la verdadera autoestima no nace de lo que otros piensan de ti, nace de las pruebas que tú mismo acumulas de que puedes confiar en quien eres. He comprobado una y otra vez que las personas más seguras no son aquellas que reciben más validación, son aquellas que han dejado de depender de ella. Porque tu valor no aumenta cuando alguien te reconoce y tampoco disminuye cuando alguien es incapaz de verlo. Y cuando finalmente comprendes que tu valor no depende de quién decide quedarse o marcharse, ocurre algo extraordinario. Dejas de mirar la crisis únicamente como una pérdida y comienzas a verla como una oportunidad. No una oportunidad cómoda, no una oportunidad que elegiste voluntariamente, pero sí una oportunidad poderosa para convertirte en una versión más fuerte, más sabia y más consciente de ti mismo. Porque quiero decirte algo que he aprendido a través de los momentos más difíciles de mi vida. Las crisis tienen una capacidad única para revelar quién eres realmente. Cuando todo va bien, es fácil sentirse fuerte, es fácil sentirse optimista, es fácil mantener la confianza. Pero cuando el rechazo aparece, cuando alguien se aleja o cuando una decepción golpea tu corazón, entonces descubres de qué está hecha tu identidad. La mayoría de las personas utiliza el dolor para justificar su estancamiento. Se quedan atrapadas durante meses o incluso años reviviendo la misma historia. Analizan una y otra vez lo que ocurrió. Buscan explicaciones infinitas. Esperan cierres que quizás nunca llegarán. Y mientras viven mirando hacia atrás, el tiempo continúa avanzando sin ellos. Pero existe otro camino. El camino de quienes deciden utilizar el dolor como combustible. El camino de quienes entienden que una decepción puede convertirse en el punto de partida de una transformación extraordinaria. Recuerdo etapas de mi vida donde algunas de las experiencias más dolorosas terminaron produciendo los cambios más importantes. En aquel momento no podía verlo. Solo veía la pérdida, solo veía la frustración. Solo veía aquello que había salido mal, pero con el paso del tiempo comprendí que esas situaciones me estaban obligando a crecer de una manera que la comodidad jamás habría conseguido. Por eso quiero que entiendas algo fundamental. La mejor respuesta a una crisis no es demostrarle algo a quien se fue. La mejor respuesta es demostrarte algo a ti mismo, demostrarte que puedes levantarte, demostrarte que puedes evolucionar, demostrarte que eres capaz de transformar una experiencia dolorosa en una fuente de fortaleza. Comienza aprendiendo una habilidad nueva, algo que expanda tu mente y te recuerde que tu futuro sigue lleno de posibilidades. Cada nuevo conocimiento que adquieres es una prueba de que tu vida continúa avanzando. También mejora tu salud física y emocional. Porque el dolor suele consumir energía, pero el crecimiento la multiplica. Cuida tu cuerpo, cuida tus pensamientos, cuida tus hábitos, porque la manera en que atraviesas una crisis determina la persona en la que te convertirás después de ella. Y establece objetivos que te entusiasmen, objetivos que te obliguen a mirar hacia adelante, en lugar de permanecer atrapado mirando hacia atrás. Porque cuando tienes una razón poderosa para crecer, el pasado pierde parte de su capacidad para retenerte. He observado algo fascinante a lo largo de los años. Las personas que más admiramos no son aquellas que nunca enfrentaron decepciones. Son aquellas que transformaron sus decepciones en desarrollo. Son las que utilizaron las dificultades para construir disciplina, carácter y propósito. Porque al final las crisis siempre te harán una pregunta. ¿Vas a utilizar este dolor para destruirte o para transformarte? Y el día que eliges crecer, la decepción deja de ser el final de una historia y comienza a convertirse en el comienzo de una versión mucho más fuerte de ti. Y cuando comienzas a transformar el dolor en crecimiento, aparece una comprensión que cambia por completo la forma en que te relacionas contigo mismo y con los demás.
Descubres que crecer no consiste únicamente en aprender cosas nuevas, alcanzar metas o desarrollar habilidades. Crecer también significa aprender a proteger aquello que has reconstruido dentro de ti. Porque de nada sirve sanar una herida si sigues permitiendo que las mismas situaciones la abran una y otra vez. Aquí es donde entran los límites. Y quiero que escuches esto con mucha atención, porque durante años muchas personas han confundido los límites con egoísmo, frialdad o falta de amor. Pero la realidad es exactamente la contraria. Los límites saludables son una de las expresiones más profundas del amor propio. Son la forma en que le dices al mundo: reconozco mi valor y estoy dispuesto a protegerlo. La vida me enseñó que uno de los mayores errores que podemos cometer es creer que amar a alguien significa tolerarlo todo. No significa aceptar faltas de respeto constantes. No significa justificar comportamientos que dañan tu paz. No significa permanecer indefinidamente en lugares donde tu dignidad está siendo sacrificada, porque el amor auténtico jamás debería exigirte que te traiciones a ti mismo para conservarlo. Recuerdo momentos donde también tuve que aprender esta lección. Situaciones donde la esperanza me hacía permanecer más tiempo del que debía. Situaciones donde quería creer que las cosas cambiarían mientras las señales mostraban lo contrario. Y fue precisamente en esos momentos cuando comprendí algo que transformó muchas de mis decisiones. Cada vez que toleras repetidamente aquello que te lastima, estás enseñando a los demás cómo tratarte. Las personas aprenden quién eres observando aquello que permites. Aprenden cuáles son tus estándares observando aquello que aceptas. Y cuando no existen límites claros, la confusión termina ocupando su lugar. Por eso quiero invitarte a definir con honestidad qué conductas ya no estás dispuesto a aceptar. No desde el resentimiento, no desde el orgullo, hazlo desde el respeto que te debes a ti mismo. Pregúntate qué comportamientos dañan tu tranquilidad, erosionan tu autoestima o contradicen los valores que deseas vivir. También aprende a comunicar tus límites con serenidad. No necesitas gritar para ser firme, no necesitas atacar para protegerte. Las personas emocionalmente maduras expresan sus estándares con claridad y respeto, porque la fuerza verdadera no necesita agresividad para hacerse escuchar. Y aquí aparece una parte fundamental que muchas personas olvidan. Mantén coherencia entre tus palabras y tus decisiones, porque un límite que nunca se sostiene deja de ser un límite y se convierte en una sugerencia. Si dices que algo es importante para ti, tus acciones deben respaldarlo. Si afirmas que mereces respeto, tus decisiones deben reflejarlo. He comprobado una y otra vez que las personas que más paz experimentan no son aquellas que nunca enfrentan conflictos, son aquellas que aprendieron a proteger su dignidad sin pedir permiso para hacerlo. Porque existe una diferencia enorme entre perder una relación y perderte a ti mismo intentando conservarla. Y cuando finalmente aprendes a establecer límites claros, descubres que algunas puertas deben cerrarse no por falta de amor, sino por exceso de respeto propio. Porque quien protege su dignidad, protege también su paz, su valor y su futuro. Y después de todo este recorrido, después de hablar del silencio, de la distancia, del dolor, del crecimiento, de la autoestima y de los límites, llegamos a la verdad más importante de todas. La verdad que sostiene cada una de las lecciones que hemos compartido. Porque si existe un secreto capaz de cambiar por completo la manera en que enfrentas el rechazo, el abandono o la indiferencia, es este: debes elegirte a ti mismo antes de que sea demasiado tarde. Quiero que reflexiones profundamente sobre algo. Muchas personas creen que la peor tragedia de una relación es que alguien se vaya. Creen que el mayor dolor es perder a alguien que aman. Pero la vida me enseñó una verdad mucho más profunda. La mayor tragedia no ocurre cuando una persona se aleja. Ocurre cuando en el intento desesperado de impedir que se aleje, comienzas a abandonarte a ti mismo. Sucede lentamente. Casi nunca te das cuenta al principio. Empiezas a ignorar tus necesidades para priorizar las de alguien más. Comienzas a justificar situaciones que antes habrías considerado inaceptables.
dejas de escuchar tu intuición, dejas de respetar tus límites, dejas de cuidar tus sueños y poco a poco entregas partes de tu identidad con la esperanza de conservar una conexión que cada vez exige más y devuelve menos. He visto personas extraordinarias cometer este error, personas inteligentes, sensibles y llenas de potencial que terminaron perdiendo años enteros intentando obtener de alguien el amor, la atención o la validación que primero debían aprender a darse a sí mismas. Y cada vez que observaba esas historias comprendía la misma lección. Ninguna